Más de uno Puerto Llano, con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes en riguroso directo, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión, cuando son las 13:33. Y hemos invitado pues a la persona que está de actualidad, ¿no? Porque cada año por estas fechas nos sorprende con ese anuario tan bien presentado y que además, bueno, tiene un éxito arrollador. Don Javier Flores, Ediciones Puerto Llano, buenos días. Hola, buenos días, Julián. Muchas gracias por acogernos. Nada, un placer, ¿no? Y además yo digo que siempre vienes triunfando, ¿no? Porque el anuario que todo el mundo ansía tener, bueno, en 24 horas te lo quitan de las manos. Sí, un poquito más, 36, para ser más exactos. Bien, también es cierto que es una publicación que la gente espera, anhela, que también es difusión gratuita, y entonces eso también ayuda mucho. Pero sí es cierto que los 5.000 ejemplares que distribuimos entre empresas colaboradoras, administraciones, instituciones públicas, en 36 horas están ya agotados. Sí. La verdad es que sois notarios de la actualidad, ¿no? Si uno quiere saber qué ha pasado, en este caso el año 2022, en la ciudad de Puerto Llano y su comarca, o incluso a nivel regional y nacional, dice, me voy al anuario. Bueno, sí, la verdad es que sí, es mejor que vaya al anuario porque hay mucha gente que lo que hace es que me pregunta a mí directamente, ¿no? Y te dice, ¿qué pasó el 22 de junio del 85? Digo, pues vete al anuario, macho, porque yo, mi memoria es muy selectiva y con la edad más. Pero sí es cierto, sí que lo que hacemos en realidad es recopilar muchísima información, pues de todos los medios, de estamentos. En el apartado estadístico pues juntamos muchísimos datos y el día a día de la ciudad. Sí. Insisto, notarios de la actualidad. Sí, nosotros... Es una labor periodística de recopilación de datos ímproba. Sí, la verdad es que tiene su lado muy bueno y su lado muy bonito, pero también es cierto que es un poco agotador. Sí. Bueno, porque ¿cuándo salió el primer anuario, Javier? En marzo del 1990, que el año de estudio es el 1989. ¡Wow! Éramos muy jovencitos. Bueno, entonces jovencitos, pero ya el anuario tiene una solera que te has ganado Hombre, el anuario esta es su 34 edición y estábamos muy contentos porque el anuario además es una edición que es independiente de cualquier medio de comunicación. Es decir, lo mismo que El Mundo tenía su anuario, El País tenía su anuario, La Vanguardia tenía su anuario, Crónica tenía su anuario. Con lo cual, si me apuras, y perdona que te interrumpa, menos objetivo. No lo sé, eso ya cada uno del lector lo tendrá. Bueno, bajo mi punto de vista, hombre, yo creo que todos los medios intentamos marcar esa línea editorial en cada cosa que hacemos, porque si tú, al no depender de un medio, pues lógicamente se supone que hay más objetividad, ¿no? La verdad es que no dependemos ni de un medio ni dependemos de nadie, dependemos básicamente de aquellas empresas e instituciones que tienen a bien colaborar con nosotros económicamente. No nos debemos a nadie, lo que hace que nos llevemos bien con todo el mundo. Y además, incluso resistiendo etapas tan difíciles como la pandemia, años de la pandemia. Sí, hemos tenido las empresas colaboradoras con nosotros, que son grandes empresas al margen de su tamaño, han aguantado en situaciones muy problemáticas, la crisis económica, la propia pandemia. Son gente que ha reservado ese mucho presupuesto para ayudarnos a nosotros, ¿no? Y poder seguir editando el anuario puertollano, ¿no? Es reconocer que tenemos gente muy fiel porque sinceramente y modestamente pensamos que el trabajo que hacemos está bien hecho. No solo que el trabajo está bien hecho, Javier, sino que además es una publicación que la tiene todo el año uno en casa. Sí. De hecho, nosotros tenemos allí peticiones de anuarios de años anteriores, que a veces no podemos satisfacer porque está agotado el anuario. Sí. Algunos años quedan 2, 3 ejemplares, así que recuerdo del 94, del 92, del 96 y del 15 no queda ningún ejemplar. Fíjate que de siempre hacéis portadas muy atractivas. Las de este año, la estoy mostrando, también es una portada preciosa, es una foto maravillosa, ¿no? Es una propuesta del gran fotógrafo Alejandro Castellanos Patón, que lo conocimos a través de las redes sociales y
y con una foto muy espectacular de las escaleras mecánicas, y le pedimos seguir colaborando y siempre nos hace propuestas. Este año la foto nos parece sorprendente y espectacular. Sorprendente, sí. Y sobre todo nos parece mucho más sorprendente la cantidad de gente que se ha acercado preguntándonos dónde está. Hay gente que no ubica el sitio, ¿no? Pero bueno, Bueno, si subir alguien... allá arriba cuesta y quizás Bueno, si pues, no lo sabes... pues un buen paseo hasta al fondo de la calle El Pozo merece bien la pena, sobre todo por la panorámica que tienes. Sí, sí. El instante en el que está cogida, que es un atardecer. Mm. La Mancha tiene cosas muy bonitas y entre ellas son sus atardeceres. Y este da justo con el momento preciso de claridad y de fondo. Es verdad que la portada marca también mucho el contenido. Sí. Es curioso porque en estos 34 años, tan solo en 2 ocasiones han aparecido personas en la portada del anuario. Una fue en el año 91, que hicimos un collage con determinadas noticias que consideramos. Aquello estuvo bien, pero tampoco queríamos que fuera algo permanente. Y luego en el año 2020, que lo que quisimos es rendir un homenaje a todos los colectivos que participaron intensamente en la pandemia. Sí, sí. Bomberos, policías, sanitarios, tenderos, repartidores. Era gente de Cruz Roja, Protección Civil, gente a la que queríamos de una forma anónima rendir más que a personas que salían en la foto, a uniformes y a colectivos que estuvieron trabajando arduamente por ayudarnos a aguantar la crisis. Otro valor importante del anuario es la calidad del papel, la calidad... Sí, bueno, nosotros intentamos intentamos buena, que sea eso. francamente buena. A nosotros, que es a veces una crítica que nos hace, es que con los tiempos que corres podríamos hacer el 100% de la edición en color. Pero la verdad es que eso supondría un aumento muy considerable del coste, sí, sí. que nos llevaría a reducir ostensiblemente el número de ejemplares. Y entonces, entre la gran difusión de los 5.000 ejemplares o reducir a 1.000 o 1.500 ejemplares, preferimos siempre ir por cantidad que por el color. Pero aún así nos gusta mucho la calidad. Sí, yo creo que está muy bien, porque además ya en color ya es la portada, el contenido Sí. está en blanco y negro, pero además, insisto, con una gran calidad, ¿no? El día de la presentación, Javier, hablabas de cosas muy curiosas y anécdotas que refleja este anuario. Yo me gustaría que las contaras. Bueno, por no contar las mismas, pero hay la gente que se acerca al anuario siempre nos dice que el anuario sobre todo está lleno de noticias, está lleno de comentarios en sus escritos de los articulistas que escriben, pero sobre todo creo que está de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas curiosas que a nosotros nos gusta reflejar y que hay gente que desconoce. Por ejemplo, un dato, así a bola pluma, es que la comandancia de la Guardia Civil aquí en Portillano atiende a 24 municipios y 17 pedanías. Qué curioso. Aunque nosotros tengamos por población, número de población, tenemos una comisaría de policía que tiene 110 agentes y 10 alumnos en sus filas, pues también tenemos un cuartel de la Guardia Civil que abastece, atiende a mucha gente. Otro dato curioso que a mí personalmente me llama mucho la atención es que, por ejemplo, de todas las citas médicas que se piden para el centro de salud y el hospital, el 11% de los pacientes no acuden a esa cita. ¡Qué bueno! Que impiden que otro 11% no pueda ir o la retrase, evidentemente, ¿no? Sí. Cosas más lúdicas que, por ejemplo, aquí en Portillano se practica muchísimo deporte. Los usuarios de las instalaciones deportivas estamos hablando de casi 400.000 personas. Es decir, cualquier político que se precie tiene que cuidar esas cosas. Otro dato también que va evolucionando con respecto al anuario y va cambiando es las calles donde más se multa, que van cambiando cada año. Sí. Y en eso, este caso, ¿cuáles son? Pues sobre todo la avenida Almadén. Avenida Almadén. Es la verdad, que va con el radar que hay el radar que hay ahí arriba. Sí, por eso mucha gente cada vez más se coge, curiosamente, se va como para el polígono Escaparate y hace allí la vuelta para saltar el radar, ¿no? Este año se ha incrementado muchísimo al cambiar la zona azul, pues el número de multas por estacionamiento, que ocupa casi 3.000 y pico multas
de zona azul, que son en Portollano hay 550 plazas de zona azul y 300 para residentes. Bueno, señoras y señores, quien lo ve por televisión a Javier sabe que está hablando sin apuntes, pero los que escuchan la radio no lo saben, lo está diciendo de memoria. De memoria, pero bueno, luego ya se me olvidará. Hay datos que son muy curiosos y algunos están muy bien y otros son muy tristes, pero bueno, pero son datos. Por ejemplo, ha habido 15 desahucios por hipotecas, ejecuciones hipotecarias en esta ciudad, a las que se las han perdido las casas o las viviendas. Todo eso está en el anuario y yo, como no voy a seguir dando datos porque la gente lo lea y lo... Hay uno que sí quiero que comentemos porque a mí me resultó muy curioso que decías, y es que había 30.000 vehículos en la ciudad, ¿sí?, para una ciudad de 45.000 habitantes. Sí. Quitan los niños que no curioso, conducen y que tocamos a 2 y 3 coches los que estamos. Curioso, sí. Vehículos, ojo. ¿No? Vehículos, sí. Pero también es cierto que en una casa puede haber un vehículo, pero también puede haber una motocicleta. Hay gente, pero si de esos 31.000 y pico, o casi 31.000, le quita 700 tractores, que también eso es curioso, que una ciudad como Portollano, sumamente industrial, tenga apuntados 700 tractores. Unos 400 remolques, pues el resto son todos vehículos. Entonces, tremendo. Tocamos a mucho. Y en mi casa, que solo tenemos uno, alguien tiene más. ¿No? Claro. Lógicamente sí es. Y además, quedamos hablando per cápita. Sí, además una ciudad que tiene problemas de tráfico por la zona azul, tal, encima comete casi 4.000 multas en exceso de velocidad. Seguramente que muchas de ellas en el Paseo San Gregorio. Sí, sobre todo también en la zona centro y demás. Esto tiene otra consecuencia, que es curioso, que es que el mayor número de hurtos y de robos que se dan en esta ciudad se dan en los coches. Qué curioso. Fíjense ustedes lo que tiene el anuario. Es que va soltando datos. Además, claro, es que... con tanto coche, lo normal es que la gente robe los coches. Sí, así que yo recomiendo que la gente deje el coche bien limpio antes de dejarlo aparcado en la zona azul, que le van a multar. Pero fíjate qué cosas tan curiosas que definen también cómo somos los puertollaneros. Sí. Y cómo va evolucionando la ciudad. Porque además pensamos que las cosas tienen una inmediatez y no es cierto. No este anuario, pero sí a lo largo de la publicación de los 34 anuarios vemos, por ejemplo, que las obras de la calle Ancha empiezan en el gobierno de Maite Fernández. Y el hospital, quien lo anuncia, es José María Barreda, cuando es presidente, en una visita que hace en mayo a Portollano. Estamos hablando de hace muchos años. De hace muchos años, sí. Maite dejó su gobierno hace 5 años. Sí. Y no lo dijo al final, sino que dijo al principio. Y también es curioso, y esto no lo digo como una crítica, sino como un dato tal, que muchos de los vecinos que se quejaban por la tala de los árboles de la calle Ancha eran los mismos que reivindicaban que en la calle Ancha no se veía por la frondosidad de los árboles. Eso hay fotografías, sí. Yo no lo digo como una crítica, no digo tal, no todos, pero sí es cierto que existía, porque sí es cierto que en la calle Ancha necesitaba una remodelación. Sí, era evidente, se había quedado obsoleta y además, peligrosa incluso. No queremos entrar, porque nosotros el anuario además intentamos sobre todo plantear mucha objetividad en él. Los articulistas nosotros les dejamos un espacio en blanco y que lo llenen como consideren oportuno. Sí, de eso quería también preguntarte, ¿no? Porque hay una serie de articulistas, generalmente son los mismos cada año, o hay poco, difieren poco, ¿no? Y los temas, ¿cómo se eligen los temas? Pues es muy sencillo. Cuando se hace el resumen de noticias del año, pues hay una serie de temas que son los que más despuntan. La visita del rey, la llegada de Felipe VI, de Pedro Sánchez al 15º aniversario del Centro Nacional del Hidrógeno, la zona azul, las obras, el edificio de la calle Joan Miró 14, con lo conflictivo que es. Una serie de cosas que forman una lista de 20-30 temas. Por un lado, esos temas se pasan a los periodistas, que colaboran fenomenal con nosotros. Ellos van eligiendo el tema con el que ellos piensan que se van a desenvolver mejor. Y por otro lado está, pues por ejemplo, la gente de los partidos políticos, que ellos tienen un espacio en blanco y lo rellenan como quieren. Lo mismo que los periodistas, nosotros damos el titular, la zona azul.
y la persona, y luego ellos desarrollan. Lo desarrollan como ellos quieren. Nosotros no solo cambiamos alguna al cosa fin de ortográfica. Cuenta, lógicamente es, digamos, su opinión. Sí, porque además libre, firmada y claro, representada. Sí. Y luego también lo que le pedimos a gente que es representativa de organismos o de entidades. Por ejemplo, está el gerente del hospital, está el gerente del Centro Nacional del Hidrógeno, está determinada gente que tiene que hablar determinadas cosas sobre ese hecho puntual. Yo este año he echado en falta dos cosas, y una de ellas es un artículo, por ejemplo, el artículo de Ciudadanos. Ciudadanos salieron, aunque estamos hablando del 22 en lo que estaban, y no han querido, por una cuestión interna entre ellos, ¿no? Y cambiando también de tema, otro tema que echamos en falta del anuario es que no está la relación de nacimientos, de funciones y enlaces matrimoniales, porque la jueza encargada del registro civil ha tenido la misma que lo aprobó el año pasado y el año anterior, este año ha tenido a bien pues no considerarlo oportuno. Hay un cambio de criterio. Cambio de criterio que nosotros esperamos, y además lo hemos planteado así y creemos que va a ser así, en cuanto a esta mujer la trasladen a Madrid, pues lo que venga dirá que sí. Porque una cosa buena que tiene el anuario, que a la evolución de estos 34 años, en una ciudad como la nuestra, Julián, en la que cambian alcaldes, cambian concejales, cambian directores de hospitales, cambian jueces, cambian secretarios, cambian cirujanos, los que quedamos somos nosotros. Javier, ¿qué temas eran los más solicitados a la hora de escribir y cuáles los menos? Pues hay gente, los periodistas que están todo el día dándole a la noticia, pues lo que quieren es temas mucho más relajados, ¿no? Y no se quieren meter en muchos fregados, ¿no? Hay periodistas que han desarrollado a lo largo del año temas muy, muy específicos que le hemos sugerido que estaría bien que lo hicieran ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Joan Miró Santos Monroy de Mi Ciudad Real lo desarrolla muy bien. Entonces, como nosotros seguimos la prensa y los medios de comunicación día a día y mes a mes, pues lo que está. Y luego hay dos temas que nosotros hemos encargado directamente. Uno es de los 400, no, de los 600 y pico fallecimientos, que son todos muy sentidos por la población porteña. Para nosotros había tres que eran muy concretos, que era el fallecimiento de Joaquín Holgado, que es una persona, un investigador, excelente, que era amigo nuestro, persona, que hizo muchas cosas en esta ciudad, y que queríamos que se lo pedimos a Luis Pizarro, que él tenía una encuesta, una entrevista con Joaquín Holgado justo antes de fallecer para su tesis doctoral, ¿no? Y a nosotros nos parecía Joaquín Holgado, que es el autor de un libro nuestro de la historia de la empresa de Peñarroya, del que hicimos una gran amistad, pero que poca gente sabe que fue el fundador del Centro Recreativo de Alcudia, en la carretera de Almodóvar, que hoy es privado, que fue el salvador de la Fuente Agria en Puerto Llano, con todas las palabras que esto conlleva. Cuando alguien decidió que la quería quitar, pues se plantó y dijo allí que no, y buscó además los medios físicos, materiales y tal para resolverlo, y lo resolvió. Y luego que con 98 años que falleció, pues seguía teniendo una cabeza privilegiada, es cierto. Además, yo la conocí y es cierto lo que tú estás diciendo, Javier. Otro encargo que hicimos fue a Pepe Serrano, que es el jefe de gabinete de prensa del Ayuntamiento de Puerto Llano, que nunca había escrito en el anuario, porque él consideraba que él tenía que estar detrás. Sí. Pero esta vez no se podía negar, era un artículo homenaje a Juan Ramón Levia, periodista muy apreciado en esta ciudad, que supo ganarse la ciudad a pesar de que no era natural de aquí, era de La Roda, pero que enseguida se supo hacer con la ciudad y con su gente. O sea, al final acabó incluso casándose con una compañera, con García Galán, y montando aquí su propia historia vital, ¿no? Son historias muy sentidas. Y luego también nos llegó muy al alma también el fallecimiento de Raquel Gómez Castellano, sin duda alguna que una sí. persona. Yo he dicho mucho en estos micrófonos que el mejor político que hay nunca siempre será un concejal, del color que sea. Y Raquel estuvo, creo recordar que fueron 12 o 14 años sirviendo a los ciudadanos de esta ciudad, con mayor o menor acierto, pero con todo el ímpetu que ella quiso. Yo recuerdo además cuando ganó el certamen Cartas de Amor de... Sí, pero luego encima que lleva una vida muy participativa en la ciudad, ¿no? Sí. Sabes, que no se limitaba solo cuando dejó su etapa de concejal, pues luego tal. Nosotros coincidimos una última etapa
a través del baloncesto de nuestros hijos y comentábamos cosas, nos veíamos allí en la grada y cosas así. Una bellísima persona que además dejó una muy buena impronta entre los funcionarios del ayuntamiento. Es cierto, además. Eso es complicado. Bueno, y yo creo que además quien la conocía la quería, ¿no? Porque era una persona muy agradable y muy empática, ¿no? Sí. Y esas fueron las tres historias. Y luego, pues además, pues los periodistas han ido eligiendo libremente. Los políticos han soltado su es una plataforma más de expresión que tienen, claro. Y además que se conserva todo el año. Sí. Yo creo que además se conserva todo el año, se conserva muchos años. Esto es una hemeroteca viva de la que tirar, porque yo he de reconocer, y de eso estamos muy orgullosos, que en reuniones de negociaciones de sindicatos con empresarios se ha sacado a colación datos del anuario de años anteriores y se han sacado. Y bueno, la gente no solo lo tiene, se desvive por tenerlo, sino que lo lee y lo estudia y lo trata, Bueno, a nosotros nos quedan, de los que trajiste, nos enviaste, nos quedan 3. Lo digo porque todavía podemos darlo a aquellas personas que no tengan. Tenemos 3. Si alguien quiere, se pasa por estos estudios y se lleva el anuario. Javier, esto implica, hacerle el anuario implica que tengas un equipo de personas, o tú mismo, no lo sé cómo lo hacéis, que esté diariamente sopesando lo que ocurre en cada día. El otro día, esto es un poco personal, porque en el sofá de mi casa estaba yo allí un poco aburrido, como nos pasa a todos, mirando el techo, y de pronto cogí un ejemplar del anuario que estaba allí y me puse a contar las personas que habían participado en este anuario. 258 personas. No me digas. Entre la gente a la que le pides una fotografía, le pides un dato, le pides un artículo, el anuncio que tiene que consultarlo con no sé quién, no sé cuánto, 258 personas. Pero alguien tiene que coordinar a todas esas personas, vosotros, claro, evidentemente, ¿no? Porque además debe ser muy difícil. Lo mismo que nos pasa, que a veces pedimos un dato estadístico y tenemos que estar machacando, insistiendo. Pues hay muchísima gente que abre el cajón de su mesa y dice, ten, y lo tiene preparado. Lo mismo que hay muchísima gente, que hay muchísima más gente que sí, que gente que no, que se pone a nuestra disposición para lo que quiera. Porque les gusta el anuario, consideran que el anuario tiene que seguir saliendo. Es más participativo, mucho mejor. De hecho, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en el del 23, a pesar de que el año no ha acabado. Y gente que nos está demandando, oye, yo quiero escribir, oye, yo quiero no sé qué, oye, cuenta con nosotros y tal. Incluso empresas ya nos han dicho que contemos con ellos para este año, ¿no? O sea que... Miel sobre hojuelas, Javier. Sí, entonces las instituciones, ¿qué tal? ¿Cómo ven el anuario las instituciones? Pues hay como de todo, hay de todo. A las instituciones les gusta mucho el anuario. Yo recuerdo de un político que ya no está, concejal también, que en estos actos que hacemos, más que de presentación del anuario, sino de reconocimiento de la gente que participe, que colabora con nosotros, que llegó por primera vez hace ya, pues creo que fueron 8 años, una cosa así. Y nos dijo, oye, veo que aquí tenéis gente de todo color y de toda forma y de tal. Digo, pues sí, pues es que nos llevamos bien con todo el mundo. Y él se sorprendía porque él, en un error gordísimo, pensaba que éramos de una determinada tendencia política, y no es verdad. Bueno, los políticos tienden a ponernos el cartelito a todos, ¿no? Sí. Entonces, y muchas veces pues lleva esa sorpresa. A mí me han llegado a decir esto, aunque me ha dicho mi mujer que no lo diga, pero yo lo digo... el otro día nos pararon para decirnos que qué estrategia teníamos porque el señor alcalde, Miguel Ángel Ruiz, llevaba una corbata azul y yo ya la llevaba roja. Qué bueno. Es que a veces la gente pues... Sí, bueno, se ven fantasmas donde no los hay. Y claro. En realidad en la corbata, como bien sabes, pues era un homenaje a Joaquín Holgado, que llevaba esa misma corbata el día de la presentación del libro sobre Peñarroya. Y lo explicaste en la presentación. Sí. Y además, a mí me la regaló su hijo como un recuerdo y yo la llevaba como un homenaje a él. ¿Que era de color rojo? Si iba a ser verde o violeta, claro. Pues también era así. Es que los colores son universales, no pertenecen a los pero partidos. A veces es muy agotador esto, Julián. Sí, porque además estar diciendo siempre lo mismo agota. Las etiquetas. Es que si te pones la corbata azul ya eres del PP, si te la pones roja ya eres del PSOE. Pues no, señor. Te puedes poner que ya no quedan colores. Indistintamente. Y si te la pones morada eres de Podemos. Que en determinada época de nuestra vida, yo ahora cada vez menos, hemos usado mucha corbata, pues yo la tengo de todos los colores. Sí, claro, como tiene que ser. Pues que además los colores son universales. Yo soy una de tono arena muy bonita. Tono crema, que este no es de ningún partido. Y otro día llevarás una rosa, y otro día una violeta y otro día. Claro que sí. Además me gusta la rosa, fíjate. Sí, a mí también, tengo unas rosas.
Pues la verdad, Javier, es que yo quiero públicamente felicitarte nuevamente porque es una labor muy difícil. Yo entiendo que debes ser también muy agradecida y porque además estás haciendo historia, aquí a lo chiquitito, poco a poco, haciendo historia. Sí, y lo único que pretendemos es que nos dejen hacerla. Seguro que sí, Sí, seguro sí, que sí. sí. Yo creo que a todo el mundo de un lado y de otro le gusta. Yo he de reconocer que hay más gente agradecida que, y perdón por la expresión, que moscas cojoneras. Afortunadamente. Pero, bueno, y la prueba es que ya no quedan anuarios. Esa es la prueba. Pues me están llamando y me están pidiendo un anuario. Me están pidiendo un anuario de los 3 que tengo en este caso. Así que ya hemos dado uno, ya quedan 2 nada más. Pues muchas gracias. Pues, yo he de reconocer que tampoco puedo dar mucho porque nos quedan 6. No, yo tengo los 3, he contado antes de digo, venir para que nos quedan 6. Ya me han pedido uno, con lo cual 2. Muy bien. Don Javier Flores, Ediciones Puerto Llano, sigue así, por favor, y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Un placer siempre. Nuevamente, gracias.